Siempre he estado muy al tanto, por supuesto, del tema cubano. Escribo, pienso, respiro Cuba. ¿Qué modelo de transición asumir? Se han hecho en diferentes momentos varias consultas populares, en la medida de lo posible por la oposición. Recuerdo precisamente el modelo de transición que fue consensuado, discutido por Osvaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación y muchas otras organizaciones, más allá del proyecto Varela y otros proyectos más efectivos en términos de política práctica. Osvaldo Payá le preocupaba mucho cómo iba a ser la transición, cómo se podía planificar una transición a la democracia en Cuba, que él consideraba inevitable, pero que podía ser violenta, con muerte, con guerra, con golpe de Estado, con magnicidio, o que podía ser un movimiento liberador. La transición a la democracia como una liberación personal, comunitaria, social y eventualmente nacional. Esos momentos, grandes momentos de ilusión, de pensar cómo cambiar el país hacia una sociedad abierta e inclusiva, a la vuelta ya de 30 años, estamos hablando casi de la mitad de la revolución, comienzan a palidecer. No es un buen momento para la democracia en el mundo, no es un buen momento de inspiración para los demócratas en el mundo, es un momento de guerra, de muerte, de autoritarismo, de difusión precisamente de los modelos totalitarios, comunistas, de izquierda radical en el mundo y también de modelos autoritarios de derecha y de opciones violentas y en general anticiudadanas en el mundo. Momento difícil, más allá también de las crisis económicas, para no mencionar la pandemia. O sea, momento bien difícil para la inspiración de los ciudadanos. Y precisamente por ser un momento imposible prácticamente para pensar la libertad, para pensar una sociedad habitable para los cubanos, es el momento en que más tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con imaginación. Pensar es siempre pensar peligrosamente. El modelo de transición en Cuba que yo me imagino realmente no es un modelo de transición. En algunos momentos yo he estado más confiado en los modelos normales que la historia ha recogido a finales del siglo XX, no más que eso, a finales del siglo XX, modelos donde caudillos hispanos como Francisco Franco o caudillos latinoamericanos como Pinochet en Chile, modelos donde el caudillo muere, como murió en Cuba Fidel Castro, o donde el caudillo empieza a acceder cuotas de poder manteniendo el poder él, como Pinochet en Chile. En este sentido, la revolución cubana, en ese término, revolución cubana, pues ha sido una dictadura que tuvo un Franco que murió en el poder agonizando como murió Franco. Se dice que el generalísimo dijo que difícil es morir, tal vez Fidel Castro también lo dijo, que difícil es morirse. Y a la misma vez la revolución cubana tuvo un Pinochet, que es Raúl Castro. Raúl Castro, que no ha llegado a los límites de democratización que permitió el general chileno, pero que ha comenzado a ceder el poder, a ceder incluso la capacidad criminal del gobierno cubano, cederla a otros generales de otra generación, incluso a hombres que se suponen que van a ser hombres y mujeres que vienen del estamento ciudadano de la ciudad. El castrismo parece habitar una isla dentro de la isla. Los think tanks, los centros de pensamiento en Cuba han decidido que ya todos los cambios y todas las transiciones tuvieron lugar en Cuba y que las demás pueden ser, los necesarios ajustes pueden ser llevados a cabo desde la continuidad, el famoso continuismo latinoamericano, ¿no? Y desde esa continuidad, pues hay poca esperanza que ofrecerle al pueblo cubano. A mí me gustaría un modelo de transición que ofreciera una ruptura de la continuidad. Yo veo un modelo de transición en Cuba hoy por hoy menos como un fenómeno predecible, como un fenómeno calculable y estimable a través de las transiciones que ha habido en el mundo, sino como algo que va a ser realmente un modelo de transición en el sentido de originalidad, algo que puede definir un nuevo paradigma. Cuba no es España, no tiene las condiciones ni económicas, ni antropológicas, ni ecológicas de España o de Chile. Es un país devastado, esquilmado antropológicamente. Yo sé que el pueblo cubano, lo verifico día a día, no le interesa vivir ni participar en un modelo transicional en Cuba. Entonces, ante esa devastación, ante ese destartalo, diría Lorenzo García Vega, ¿qué hacer? La gran pregunta.
cómo pensar una transición donde las 3 o 4 figuras de poder que quedan en Cuba, donde las 3 o 4 instituciones estatalizadas que quedan en Cuba, todas están pensando un modelo de continuidad y donde apenas las voces de los disidentes, con algunas explosiones de protesta social, están completamente desorientadas, desorganizadas y no se han sentado o no se han podido sentar o no lo han dejado sentar o los han metido preso cuando se sientan a pensar un modelo de transición. Hay más ciudadanía efectiva, vital, solvente, responsable, movilizable y participativa fuera de Cuba que dentro de Cuba. En ese instante me comienzo a pensar dónde radica el centro de gravedad de la nación. ¿Radica en el monolito, en el falolito de la Plaza de la Revolución o radica disperso, rizomático en, bueno, pues en el resto del mapamundi? Ahí comienza un balance de poderes o de palancas efectivas ciudadanas, donde yo comienzo a pensar en una ciudadanía que durante mucho tiempo me gustaba llamar postnacional, enfrentado a la debacle apocalíptica de la nación cubana, una nación decrépita y acéfala, cuyos modelos se remiten a 100 años atrás, como la Constitución de 1940, que tiene 100 años ya, porque 1940 ocurrió hace 100 años, no fue antes de la Revolución, son 100 años. Estamos hablando casi como de la Constitución de la Yaya, algo decimonónico, ¿no? La Constitución de 1940. Y me comenzaba a interesar el concepto de una ciudadanía postnacional, una ciudadanía bíblica casi, errante por el mundo como los judíos, que pudiera reconstituir un centro geográfico de poder en otra parte del mundo. Un territorio comprado en el desierto, en una región inhabitada, donde un pequeño grupo de cubanos, medio millón, 1,5 millones de cubanos, profesionales, solventes, etcétera, pudieran reconstituirse como país y repensar un destino nacional que nos fue arrebatado y abortado probablemente irreversiblemente, pero que a la misma vez ese modelo pudiera servirnos como una especie de Berlín Oeste, Berlín Este, Alemanias, Coreas Norte-Sur, Vietnam Norte-Sur, de manera tal que en otras condiciones, ante un recambio poblacional en Cuba, ante la desaparición de varias generaciones históricas de militares en Cuba, pues los cubanos de la isla, empobrecidos, desesperados, pudieran mirar hacia esa pequeña nación modelo y de esa nación modelo entonces poder recibir toda la ayuda, toda la inspiración y toda la energía vital que necesita un país, toda la narrativa nacional que necesita un país para soñarse en el presente y moviéndose hacia el futuro. O sea, una pequeña Cuba como un modelo, ¿no? Que pudiera estar en un Cayo o que pudiera estar en algunos casos, he pensado, en el territorio de Guantánamo, un territorio de la base naval de Guantánamo, en la bahía allí de Caimanera, donde, bueno, pues donde nunca ha existido el comunismo, donde nunca existió el castrismo y de hecho es un territorio mucho más norteamericano que Puerto Rico, por ejemplo, o que Hawái, o que las Islas Guam o las Islas Marshall. En Cuba tenemos una ciudad completamente norteamericana, prácticamente sin cubanos, que es la base naval de Guantánamo. Y esa ciudad norteamericana que no ha sufrido los embates del comunismo, del castrismo, pudiera de alguna manera servirnos como una base civil bajo la jurisdicción norteamericana para un pequeño ensayo en probeta, no es más que un ensayo en probeta, de una zona libre de impuestos, por ejemplo, que pudiera servir como un nodo comercial en las Américas para los Estados Unidos, para Puerto Rico, para todos los países de la comunidad del Caribe, y que esos cubanos libres que pueden venir de todas las partes del mundo a residir temporalmente a Cuba, a Guantánamo, desde allí pudiéramos establecer los vínculos profesionales, económicos y afectivos necesarios para reconocernos como país. Sobre esa base yo creo que podemos trabajar a un modelo transicional que ciertamente tiene que basarse en la tradición democrática de los últimos siglos. Todo poder es un poder arbitrariamente constituido, incluso los consensos son arbitrarios a veces y mal representan al uno, mal representa el consenso al uno, al ciudadano, al individuo. Y desde un nuevo modelo de representación política también, ciertamente, bueno, pues habrá que copiar y tomar la idea de la separación de poderes, de la dispersión de poderes,
donde un juez, donde un fiscal, donde un político, donde un representante, un senador, un parlamentario, un presidente, un ejecutivo, un gobernador, un alcalde, donde el padre y madre de familia, pues no puedan constituirse en esos pequeños castros de los que hablaba el escritor René Ariza, ¿no? Que todos tenemos un castro adentro. No se piensen que el mal bajó en una nave espacial a Cuba en el año 26 o 48 o 53 o 59. El mal no bajó a Cuba en una nave espacial. El mal era Cuba, era la violencia política en Cuba. No hubo un solo día en democracia en que no se asesinara políticamente en Cuba. No hubo un solo día. El día que se firmó la Constitución de 1940, hubo asesinato político en Cuba también. Entonces, ante esa violencia del macho cabrío, del caudillo criminal, que es respetado y venerado precisamente por su poder de hormonas, por su poder de hormonas del horror, ante esa tradición, yo sí pienso que Cuba necesita una reprogramación. Ahora esto va a sonar a eutanasia, estoy feliz con la palabra, una eutanasia cívica, civil, de limpiar, reprogramar una población a través de la educación y a través de que la población cubana pueda ver, tal como mira a Miami, pueda ver una comunidad cubana diferente en Guantánamo o en un desierto de Texas o en un pantano, que los cubanos podamos procesar ecológicamente para vivir allí en paz y en armonía con el medio ambiente, desde un modelo de transición donde una Cuba libre ocurra primero fuera de los límites claustrofóbicos de las fronteras de la isla. Entonces yo veo una transición que va a tener que importar, sí, modelos como la separación de poderes, como los balances y contrabalances de un poder con el otro, una representación molecular donde la tecnología, el ciudadano, como en Suiza ocurre hoy por hoy, el ciudadano se puede representar a sí mismo, puede participar en plebiscitos y en referendos nacionales a través de su propia identidad digital, que se manifiesta entonces como una voz en el Parlamento. O sea, veo una importancia de esa tecnología que tiene que llegar a Cuba a ayudar a un país cada vez más agrario, medieval, provinciano, una aldea. Entonces, ante esa aldea con celulares que es Cuba, yo veo un modelo de transicional que no puedo definir matemáticamente. No soy un genio y si pudiera definirlo matemáticamente, pues ya sería también un tirano, ¿no? Pero que sí tiene que ser más amorfo. No basta con una constitución. ¿Qué vas a poner en la constitución? ¿Qué vas a poner? Que hay derecho a la vida, que no hay pena de muerte, que hay derecho a la libertad de expresión. ¿Para qué? Si siempre ha habido libertad de expresión en las constituciones cubanas, siempre lo ha habido. Hoy en Cuba existe el derecho de libertad de asociación y libertad de expresión y libertad de propiedades y muchísimos otros derechos. Están completamente garantizados en la Constitución de Miguel Díaz-Canel en el año 2019. Entonces, un papel es completamente inefectivo. Las leyes y las prácticas políticas de nuestro país siempre han trabajado en contra de la libertad. Entonces, ¿cómo romper esa inercia de señor feudal que ha sido básicamente la tradición después de la independencia y antes de la independencia de Cuba? Bueno, pues yo pienso en una ciudadanía, repito, molecular, una ciudadanía que se pueda autorrepresentar a través de las nuevas tecnologías, una ciudadanía que participa de la vida del país desde cualquier punto del planeta. No somos menos que los chilenos, no somos menos que los españoles, ciertamente no menos que los suizos y no menos que los norteamericanos. De hecho, los cubanos somos, yo diría, en un 50% norteamericanos, somos ciudadanos de Estados Unidos. La mayoría de los cubanos, la mayoría del pueblo cubano es residente o ciudadana de los Estados Unidos. Me van a llamar loco, me van a decir, no, solamente hay 1,5 millones de residentes o 1 millón. Ese es el 1,5 millones, ese puede ser el 70, el 80, el 90% del país laboralmente efectivo y financieramente solvente, y que es el país que está manteniendo a el simulacro de país que hay en la isla. O sea, la ciudadanía activa, profesional, que está creciendo, construyendo para su propia familia y para sus comunidades y para otros gobiernos, porque estamos pagando impuestos en todo el mundo, millones de dólares y de euros estamos pagando en todo el mundo. Pues esa es la ciudadanía que está llamada a reconstituir un país que tiene que ser poroso,
que tiene que ser internacional, tanto que se nos dijo el internacionalismo proletario, la guerra que llevamos a todos los continentes del mundo, pues ahora ese internacionalismo proletario de obreros, de clase media, un internacionalismo de millonarios, esa solidaridad entre millonarios de poder reconstituir en Cuba un territorio altamente tecnologizado y altamente democratizado a través de tecnologías que permitan la representación ciudadana, la denuncia de los abusos de poder instantánea, la máxima transparencia y lo que se llama transparencia o accountabilidad, como se llama en los Estados Unidos. Ante esa nueva república, yo no la veo tan en el futuro, no es una república de Blade Runner ni de ciencia ficción, es una república que ya existe. Los cubanos nos odiemos, nos amemos, nos ayudemos, ya estamos siendo parte de esa república, pero hay como un muro, una cosa medieval, una frontera, una reja, que es la isla. Cuando los presidentes norteamericanos nos aíslan del zoológico o cuando los presidentes norteamericanos levantan la reja del zoológico para que nosotros podamos llevarle caramelos y maní a los monitos que están en la isla, los pajaritos, los monitos, los tigrecitos, porque también hay mucho crimen y mucho tigre en Cuba, los tigrecitos que están allá, pero que no son más que animales de zoológico, ¿no? Entonces, lo digo con todo respeto, yo fui un animal de zoológico, ¿no? Entonces, esa ciudadanía libre tiene que estar llamada una ciudadanía que más que postnacional ahora también se pudiera llamar transnacional. Esa ciudadanía libre tiene que estar llamada de alguna manera a ser el modelo a imitar y el modelo a reforestar. No hay país si no se siembran los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos cubanos estamos más interesados en repoblar el mundo, bueno, pues tendremos un país obsoleto, un museo de la paleohistoria del totalitarismo en la isla que puede durar 50 o que puede durar 100 años. Yo me puedo imaginar un escenario celebrando el primer centenario, ¿no?, de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 2059, mientras una ciudadanía solvente, cada vez más emancipada, una ciudadanía que pueda hacer todas las ganancias de la justicia social en el mundo en términos de raza, de identidad sexual, de identidades políticas, ecológicas, informáticas, una ciudadanía completamente realizada, pero vaciada de sentido geográfico y de sentido nacional, que no necesita ser parte de una nación, que puede pagar sus impuestos a todos los gobiernos del mundo, pero no cree ya en ningún gobierno. Tal vez estamos alcanzando el sueño anárquico desde la libertad, desde el orden, desde la participación ciudadana, desde la institucionalidad. Estamos alcanzando una especie de ciudadanía anárquica cubana que participa de otros espacios civiles y gubernamentales, pero que no cree en ninguno de ellos. Puede decir que ama a Estados Unidos, pero realmente ninguno de los cubanos que viven en Estados Unidos, en mi opinión, es norteamericano tampoco. O sea, ninguno de ellos es norteamericano, como mismo dije, que ya la mayoría de la población cubana es básicamente norteamericana. Entonces, me interesan esos modelos, yo sé que estoy contradiciéndome, lo hago a propósito, me interesan esos modelos paradójicos, donde no quede claro, pero donde sí hay una cosa clara: papelito, con derechos, con libertades, con alcalde de Cabuya y de Guamuaya, no me interesan. Creo que va a ser otro modelo de república frustrada, de república manejada por los cacicazgos, de república dependiente, y ahora parece que está hablando el socialista Orlando Luis Pardo Lazo, ¿no? Me interesa un modelo radicalmente emancipado, donde el ciudadano esté completamente emancipado, donde estén todos los derechos, todas las responsabilidades garantizadas. No estoy seguro que una constitución o una asamblea constituyente pueda garantizar eso. Es un pedazo de papel que representa un minuto del país y de repente un minuto del país, 100, 200, 300 cubanos y cubanas en un minuto de la historia nacional quieren volverla a imponer a Cuba 100 años de libertad. No se le puede imponer la libertad a un pueblo. No se le puede imponer la libertad a un pueblo. La Constitución de los Estados Unidos, que no voy a citar como modelo, pero de alguna manera lo que hace es restringir y restringir y restringir y quitarle todos los derechos al gobierno norteamericano. De alguna manera, si va a haber un papelito que pudiera ser un pacto social, que pudiera ser otro tipo de acuerdo social,
sería un papel para limitar y limitar y limitar y reducir y reducir y reducir los derechos de los gobiernos en Cuba. Los representantes del pueblo cubano, los gobernantes del pueblo cubano deben tener la mínima cantidad posible de derechos y deben tener la mínima cantidad posible de tiempo y capacidad efectiva en el poder. O sea, los mejores gobernantes de Cuba deben ser, en ese modelo plural y atomizado, los más efímeros. Si lo haces mal, te vas. Pero si lo haces bien, te vas antes del poder. No necesitamos más carisma en el poder, necesitamos empoderamiento del uno. Y en cualquier caso, estamos hablando de un modelo transicional. Si es que va a ocurrir una transición, tal vez lo que va a ocurrir es un apocalipsis, va a ocurrir una masacre, y sobre esa masacre entonces no va a haber transición, sino una especie de empezar completamente de cero. Pues un modelo de transición, habíamos estado hablando, que de alguna manera nos garantice una emancipación individual, comunitaria, nacional y planetaria. El mundo cada vez es más chiquito. Yo desde San Luis, Missouri, estoy hablando ahora con Hipermedia en Miami, y desde San Luis, Missouri también estoy al tanto de lo que está pasando en una cuadra, en una manzana del Auto, en La Habana. Entonces, ese mundo cada vez más pequeño, no tiene sentido empezar a imaginarnos edificios y bloques y estructuras rígidas que vuelvan a meter, y con esto cierro, vuelvan a meter a la nación cubana en la camisa de fuerza de la democracia, o en la camisa de fuerza de una república, o en la camisa de fuerza de la libertad, o en la camisa de fuerza de la revolución. Es la hora de entender que una sociedad es siempre una sociedad abierta, impredecible y básicamente una sociedad ingobernable.